Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a dejar dudas para después. Y bueno, la clase de hoy está un poco enfocada a los momentos por los que estamos pasando en España, dada la importancia de en estos momentos aprender a estar en el presente y no dejarnos todo el rato llevar por los miedos que se están magnificando también por el número en el que estamos viendo las noticias, el número de veces. Y bueno, el lema de las clases durante esta semana va a ser yo me quedo en casa. Entonces, bueno, algunos de vosotros imagino que conoceréis un poquito el mindfulness, pero bueno, voy a intentar adaptarlo un poquito para que todos podáis entenderme y lo más importante es que podamos practicar. Esta clase se va a quedar grabada, entonces luego posteriormente vosotros podéis poneros los audios, incluso os animo a los que queráis poder grabar las meditaciones y que podáis escucharlas, aunque como os digo luego van a estar disponibles. Entonces con este lema de yo me quedo en casa, vamos a ver un poquito, ¿no? Porque la clase de hoy veis aquí dos imágenes, una persona practicando meditación y atención plena en casa, que es posible, y además súper recomendable porque yo creo que de aquí tenemos que aprender muchas cosas que van a cambiar en nuestros valores. Y por otro lado, como veis la escena, gente unida, o sea, gente, las personas, el sentido de la interdependencia, la humanidad compartida, que ahora vamos a ver todo esto que es. Entonces, ante una situación de alerta que tenemos ahora, tenemos una situación traumática, una situación muy estresante, dado que es un desastre que se está produciendo. Esto, pues estamos viendo que la población se está manifestando con shock, con ansiedad. Yo tengo muchos pacientes que sigo viendo online y ellos me hablan de la sensación de estar atrapado, esa sensación de estar enjaulado y el malestar que conlleva, ¿no? Esas sensaciones de ansiedad, irritabilidad. Hay gente que está muy enfadada todo el día, hipocondría incluso, ¿no? La gente está como continuamente examinando su cuerpo en busca de síntomas que nos estén diciendo si tenemos o no el coronavirus, si es una gripe, si no lo es. Luego, por otro lado, también se está manifestando en insomnio o al contrario, en hipersomnia, gente que está todo el rato durmiendo, ¿vale? Entonces, ante esta situación, vemos que es necesario un tiempo para habitar el hogar, ¿vale? Porque es justo lo que no tenemos tiempo los seres humanos, de estar con nosotros mismos, con nuestras familias. Dado el estrés, que sabemos que es la enfermedad de este siglo, ¿no? Estamos continuamente corriendo, trabajando muchas horas, estamos mucho tiempo en el tener, en qué más puedo acumular para ser más rico, para tener más éxito. Pues ahora justo la vida nos para y es un momento de habitar nuestro interior. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimas personas que no saben lo que es habitar el interior, es decir, que no se paran a escuchar sus emociones en el día a día. Incluso puede ser abrumador el pararnos y ¿no? obtener sensaciones físicas intensas y no saber qué son. Entonces, el mindfulness nos ayuda a habitar nuestro hogar interior, nos ayuda a conectar con nuestras sensaciones corporales, con nuestras emociones y verlas como productos de nuestra mente, como ahora vamos a ver, sin juzgar, aceptando todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que también tenemos una magnífica oportunidad con esto que está ocurriendo de cuidar el planeta, es decir, de valorar la vida, de valorar los pequeños detalles, de valorar el té que me estoy tomando, el abrazo que me doy con un familiar, todo esto pues ya sabéis que se están haciendo ahora y lo estamos recomendando los psicólogos, tiempo online incluso, ¿no? Que podamos ver a los amigos, que podamos hablar con ellos y sobre todo potenciar, yo creo que esto va a traer un cambio, ¿no? En la humanidad compartida, en la interdependencia, es decir, de que no somos seres únicos en el universo, sino que, por ejemplo, la silla donde nosotros estamos sentados, gracias a miles de personas, muchas personas que han participado, desde los materiales, desde donde se han cogido, desde el elemento de la naturaleza del que fue posible, desde la persona que lo comercializó, desde la persona que lo vendió. O sea, fijaros que participan
muchos seres en esta silla, ¿no?, en la que estamos sentados, y esto sería el sentido de la interdependencia. Y por supuesto, esto nos está enseñando a vivir en el presente y no hay mejor abordaje, técnica o estilo de vida, como dice Jon Kabat-Zinn, que es el creador del método de reducción de estrés, que después lo vamos a ver, el mindfulness, ¿vale? Esto nos va a proporcionar pues esa experiencia, ¿no?, de poder valorar los pequeños detalles, de estar en el ahora, etcétera. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente inmediatamente se nos va a ir o bien al futuro o bien al pasado, ¿no? Entonces, sobre todo al futuro en estos momentos con estas situaciones de incertidumbre. Entonces, yo os propongo, ¿no?, que todos los días hagáis, pues vamos a empezar hoy con 2 técnicas formales de mindfulness y también podáis hacer pequeños detalles, o sea, la práctica informal, como ahora voy a explicar, de qué manera la podéis aplicar en casa, de qué manera podéis meditar también de una manera espontánea, sin necesitar una esterilla, sin necesitar un espacio, también lo vamos a ver esto. ¿Qué es la humanidad compartida? Bueno, pues tenemos 2 cualidades claves. Primero, un profundo reconocimiento de la identidad básica de uno mismo y de los demás en relación a las aspiraciones de felicidad y el deseo de superar el sufrimiento. Es decir, todos los seres humanos queremos ser felices y estar libres del sufrimiento. Y 2, el reconocimiento de la interconexión de uno mismo con los demás, que era lo que os estaba explicando de la interdependencia en la supervivencia y el malestar. Aquí tenemos como 3 puntos, ¿no? Primero, el primer punto es reconocer que todos los seres somos iguales y con esto del coronavirus lo estamos viendo. Es decir, aquí no hay diferencias ni de raza, ni de edad, ni de sexo, ni de condición económica. Todos los seres humanos estamos confinados, absolutamente todos. Entonces aquí ya estamos reconociendo la igualdad. Por otro lado, estamos apreciando los demás que nuestras vidas están interconectadas, lo que os decía de la silla, de la interdependencia. Y en tercer lugar, los corazones con un sentido genuino de amor y de implicación empática, ¿vale? Porque aquí se está haciendo que, como tenemos tanto tiempo libre, ¿no? Algunos están teletrabajando, sí, pero hay más tiempo para pararnos. Aquí es un momento también de una oportunidad de conectar con nuestras emociones, con nuestros valores, de que podamos alinear los valores con nuestras acciones en el día a día. Entonces, por explicar un poquito los que no sepáis lo que es la atención plena o mindfulness, atención plena se traduce así en castellano, la presencia, la atención consciente, la concentración, también se equipara un poco a la concentración. ¿Vale? Las técnicas de mindfulness consisten en centrar la atención frente a todos los estímulos que hay en el ambiente. La gente confunde a veces el mindfulness como la relajación y realmente no estamos persiguiendo relajarnos. Lo que estamos decimos así un poco, ¿no?, entrenar el músculo de la atención. Es decir, es cierto que la primera vez que vamos a practicar mindfulness, nuestra mente se nos va a ir a miles de cosas. Es decir, estoy practicando mindfulness y de repente, con atención plena a la respiración, que ahora lo vamos a hacer, y de repente mi mente pues se va a la compra, a lo que tengo que hacer después, pero es absolutamente natural y de hecho la gente experta en mindfulness, que llevamos tiempo meditando, también nos ocurre. Y no queremos ir en contra de nuestra naturaleza, porque una de las cosas que vamos a practicar es la autocompasión. Es decir, si mi mente se va, yo no me juzgo, lo estoy aceptando y estoy conectando de nuevo con la atención a la respiración. Y es una de las cosas que vamos a practicar continuamente, porque los seres humanos tenemos una mente que llamamos mente de mono, es decir, que estamos pasando de un pensamiento de una ramita, que es un pensamiento, a otra ramita, y así no estamos parando, ¿no? Entonces, la base de las meditaciones de mindfulness es la atención centrada en la respiración, que ahora lo vamos a ver porque es una técnica muy sencilla y nos va a ayudar a centrar nuestra mente en algo muy importante, que es la respiración, porque fijaros que la respiración nos está diciendo en qué estado emocional me estoy encontrando. Es decir, si mi respiración es rápida y superficial, significa que estoy nervioso. Si es lenta y profunda, significa que estoy relajado. Entonces, un eje es la respiración. ¿Qué vemos? Que la gente respiramos con el estrés con la parte superior del cuerpo y es rápida y superficial, por lo cual nos estamos estresando. El mindfulness nos ayuda a ser conscientes de esto
y a intentar bajar nuestra respiración a una respiración que es incompatible con la ansiedad, que es la respiración profunda y lenta, diafragmática, ¿vale? Después lo vamos a poner ahora en práctica para que todo lo tengáis. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el tiempo, como estábamos diciendo, la conciencia de la respiración se va a poder extender, pues bueno, hacia pensamientos, hacia sentimientos, hacia acciones. Es absolutamente normal porque, como os digo, la mente humana está continuamente divagando y es absolutamente natural. Entonces, para entender un poquito los conceptos básicos de mindfulness, yo siempre traigo a Viktor Frank, que digamos que es uno de los padres, ¿no? De donde luego salió la resiliencia. Entonces, Viktor Frank, con su libro El hombre en busca de sentido, que lo vamos a ver en una clase de resiliencia que os vamos a dar en un viernes, que os voy a proponer. Entonces, él dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio descansa nuestra capacidad de elegir la respuesta y en esa respuesta se asienta nuestra libertad y nuestro crecimiento. Fijaros qué importancia de esta frase, porque el mindfulness justo no os va a dar esa oportunidad de elegir la respuesta. Es decir, por ejemplo, una situación que me enfada, normalmente tenemos el cerebro reactivo, es decir, doy una respuesta de grito. Si uno me está gritando, yo le grito. Pues el mindfulness nos ayuda a crear un espacio, que ahora lo vais a ver en la práctica de Tonglen que os voy a enseñar, luego os contaré lo que es. Vamos a crear ese espacio, porque en ese espacio, fijaros, se va a sentar nuestra capacidad de elegir, que yo no tengo por qué responder con un grito si me están gritando, ¿vale? Y es maravilloso porque hace que tenga respuestas, pues digamos, más no tan reactivas, no tan de defensa, de un cerebro más reptiliano, más inferior, sino una respuesta más elaborada, más humana, más capaz de poder meter este cerebro superior que tenemos, ¿no? De asertividad, de poner límites desde el adulto que somos, etcétera. Entonces, digamos que consiste en prestar más atención a nuestras reacciones automáticas y responder de modo constructivo y armonioso, ¿vale? Esto no significa reprimir emociones, simplemente consiste en las personas que tenemos atención plena, que lo vamos a practicar, somos capaces de observar nuestras emociones y no dejarnos tampoco llevar por el timón de la emoción, sino simplemente observar, sacar la información, porque todas las emociones son sabias, no hay emociones positivas ni negativas, hay emociones agradables y desagradables, es decir, que nos gustan más o menos, pero por ejemplo, el enfado es una emoción que realmente es positiva, aunque la vivamos como desagradable, porque nos está dando la información de que alguien nos está sobrepasando nuestro espacio, que nos están invadiendo, que nos están teniendo en cuenta, y esto me ayuda a poner un límite para que esa persona no siga en esa actitud, por ejemplo, ¿vale? Entonces sería un poco como ser el capitán de nuestro propio barco y no sirvientes de nuestras respuestas condicionadas. Fijaros qué frase más bonita, ¿no? Consiste en emprender luz en mitad de la oscuridad de nuestras relaciones desatentas. Esto es el mindfulness. Aprendemos a vivir con conciencia, ¿vale? Voy a dejar luego que he visto por aquí unas preguntas, ¿vale? Voy a dejar luego un espacio para que sepáis, para que podáis preguntarme todo lo que queráis, ¿vale? Ahora me voy a centrar un poco en la clase, luego vamos a meditar, pero que sepáis que luego voy a dejaros un espacio, ¿vale? Para los que queráis preguntarme cosas. Para no interrumpir la clase, yo sigo con la presentación. Vale, pues la conciencia, que es la conciencia no enjuiciadora, que se despliega momento a momento, la cual se cultiva prestando atención de una manera específica en el momento presente y, como os decía yo, lo de la manera menos reactiva y enjuiciadora posible y con la máxima apertura del corazón. Esto nos dice John Kabat-Zinn en 2005, pero vamos a ver quién es. Consiste en ser plenamente conscientes de lo que ocurre en el momento presente, sin filtros ni prejuicios de ningún tipo. Consiste en cultivar la conciencia de la mente y del cuerpo, que es el gran olvidado. Nosotros normalmente tenemos con mucha atención los seres humanos a los pensamientos, pero no a las emociones y las sensaciones corporales. Y el cuerpo nos está hablando continuamente, porque ahí es donde se depositan las emociones. Los médicos prescriben mindfulness para ayudar a sus pacientes a enfrentar el dolor, el estrés, la enfermedad. Consiste simplemente en observar, en contemplar, en examinar, en asumir el papel de científico,
Vamos a desarrollar mucho con el mindfulness la compasión, que luego voy a explicar qué es también. Tenemos dos prácticas distintas, como os decía también, la formal y la informal, que ahora vamos a ver. Os voy a dar unos tips para poder practicar en casa y nos ayuda a ver con claridad la experiencia y a tomar conciencia tanto de los efectos del estrés como de cualquier estado emocional, ¿vale? Y dar las respuestas más adecuadas para nosotros. Os habla Byung Kabat-Zinn, que es el creador del programa MBSR, padre de la conciencia plena en Occidente. Él dice que es una manera de conectarte con la vida y es algo que no requiere mucha energía y es cierto, ya lo vais a ver. La mente está continuamente en todos los lados, nunca está quieta y consiste en estar presentes en el presente, que es el único momento en el que vivimos, porque el resto son pues viajar, ¿no? Con la mente a algo que puede ocurrir, que no sabemos si va a ocurrir porque encima nos adelantamos, ¿no? Voy a tener coronavirus o mi familia va a morir o sea, estamos emitiendo hipótesis que realmente no sabemos, ¿vale? O vivir en el pasado, debería haberlo hecho de esta manera, no debería haber juntado con esa persona, o sea, todas esas cosas que estamos ahí en un plano que no existe y el único momento es el presente. Entonces, digamos que no es una técnica, como dice Kabat-Zinn, sino que es una manera de ser. O sea, que el mindfulness no lo toméis solo como una técnica que utilizamos psicólogos, terapeutas, sino que es una manera de aprender a estar en el presente, de vivir de una manera totalmente diferente. Bueno, está comprobado en la ciencia, ¿vale? El mindfulness. Es decir, que se han visto cambios en neurobiológicos, en técnicas pues, de técnicas de imagen corporal, de imagen cerebral, ¿vale? Se ha comprobado en TAC que aumenta la actividad de la área frontal izquierda, que está asociada al afecto positivo y la regulación de la emoción. Bueno, pues explicaos un poquito, el área frontal sería justo como veis aquí en la imagen, esa parte de delante, en la frente, y digamos que es la parte del cerebro más evolucionada, el lóbulo frontal, ¿vale? Participa, pues, ¿en qué? Pues en la regulación de las emociones, en la planificación, en la empatía, en inhibir los impulsos emocionales del cerebro más inferior, el cerebro más reptil, el cerebro, digamos, más defensivo, o sea, que es el más evolucionado, ¿vale? En concreto, el área frontal izquierda es asociado al afecto positivo y el derecho al estrés, al pesimismo, etc. Entonces, se comprueba en TAC como en técnicas, ¿no? de imagen cerebral, cómo cambia, ¿vale? Cómo el cerebro se activa más esta zona. También estimula el sistema inmune, es decir, hace que tengamos menos posibilidades de enfermar. Aumenta también la actividad de la ínsula, que es una estructura que participa en las sensaciones internas, ¿vale? En la percepción de nuestras sensaciones somáticas, en poder percibir, por ejemplo, cuando tengo hambre, las sensaciones, estar pendiente de nuestras sensaciones, no cuando ya algo nos duele, sino estar pendientes de ellas. Dan Siegel, que es un autor que os recomiendo, tiene muchos libros muy buenos, habla de que produce efectos positivos sobre la resiliencia, que vamos a hacer una clase de esto, que es la capacidad de salir fortalecido de las experiencias adversas. Es la capacidad de un metal, viene de ahí, de doblarse y volver a su posición original, ¿no? Y también Siegel habla de que se producen efectos en la autorregulación de las personas, en el bienestar, etcétera. Así un poquito generalizados, no solamente a nivel neurobiológico, tenemos cambios a nivel cognitivo, a nivel social y a nivel neurobiológico que se han estudiado. A nivel cognitivo se ve que se aumenta la concentración, es decir, la atención sostenida y se manejan los estímulos estresores con menos reactividad, o sea, con más, eso que decía Víctor Frank, con tener un espacio para poder responder de una manera más constructiva y más asertiva. La asertividad es un estilo de comunicación que tiene en cuenta a uno mismo y a los demás, es decir, que se basa en el respeto. A nivel cognitivo también se evitan rumiaciones o ansiedad cognitiva que pueden prolongar la actividad del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Digamos que lo que hace, parece que no, pero cuando estamos pensando negativamente, si empezamos a observar nuestro cuerpo, vamos a observar cómo nuestro cuerpo se tensa. O sea que la mente y el cuerpo son uno. El cuerpo emite mensajes cuando tengo un dolor a mi mente, cambian los pensamientos, pero también los pensamientos hacen que nuestro cuerpo cambie, que haya mayor tensión, por ejemplo. Luego también aumenta la motivación para hacer cambios en el estilo de vida de forma saludable, es decir, las personas que practican mindfulness se alimentan mejor,
duermen mejor, porque es como estar más consciente de ti, de tus necesidades a todos los niveles, como ser tu mejor amigo. Yo siempre digo que mindfulness nos ayuda a esto. A nivel social, se ve que se enriquecen las relaciones interpersonales y las conexiones sociales. ¿Por qué? Porque el mindfulness también se practica cuando yo hablo con otra persona. Y esto hace que, por ejemplo, pueda prestar una escucha al otro atenta. Es decir, normalmente a lo mejor alguien nos está hablando y estamos o bien enjuiciando o bien pensando. Y a nivel social, lo que hace el mindfulness es que yo estoy prestando atención a la otra persona y la persona se siente sentida y escuchada. Y esto es muy transformador. Yo en los grupos de mindfulness que hago, cuando somos varios en el grupo, los pongo, por ejemplo, de dos o en tres personas y cuenta uno algo que le preocupa y los otros escuchan sin hablar y luego se agradece. Pues es una de las experiencias que más valora la gente del grupo, el sentir que te están escuchando, o sea, sentirte sentido, que es una de las experiencias más bonitas que hay en los vínculos, ¿no? Y bueno, y a nivel neurobiológico, pues ya lo hemos visto, se activa la corteza prefrontal, hemos dicho la frontal izquierda, que es el afecto positivo. También, que no lo hemos nombrado, disminuye la actividad de la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral que se ha comprobado científicamente que aumenta cuando hay, por ejemplo, estrés postraumático, es decir, cuando las personas han vivido situaciones de trauma, ¿no? O aumenta cuando estamos estresados. Entonces, el mindfulness se comprueba cómo disminuye esa actividad, de tal manera que la amígdala es una estructura que participa en el procesamiento de las emociones, que participa, por ejemplo, en esas respuestas impulsivas a nivel emocional, ¿no? Esos secuestros emocionales que llamamos, cuando nos dejamos llevar, por ejemplo, por la ira. Pues a nivel neurobiológico se ve que se disminuye. Luego, también se alteran mecanismos que afectan a la salud, hemos dicho el sistema nervioso autónomo, que se comprueba que normalmente las personas, como estamos tan estresados, estamos continuamente con el sistema nervioso simpático, que es, digamos que el sistema del estrés, ¿no? Ese que aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión, o sea, que estamos como viendo un león. Y lo que hace el mindfulness es activar, ¿no?, la sincronía entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. El parasimpático es el de la relajación, activa este sistema también. Es justo el contrario del simpático, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la respiración, se hace más profunda y más lenta, etcétera. Luego también hemos visto que produce, claro, una mejora del sistema inmune y de las funciones a nivel hormonal, neuroendocrinas. ¿Qué actitudes, digamos, que se practican, ¿no?, con el mindfulness? Pues primero una mente de principiante. ¿Qué es una mente de principiante? Una mente de científico. Es decir, por ejemplo, yo veo un objeto, como pone ese niño, ¿no?, esa foto, que vamos a ver una planta, una flor, pues ese niño cuando lo ve, como no tiene un concepto de si me gusta, no me gusta, lo puede tener, pero le da más importancia al presente, es decir, a los sentidos. Como si fuera un científico. Yo veo una planta, una flor y utilizo los sentidos, es decir, huelo la planta, la miro los colores, la puedo tocar para sentir el tacto y claro, estoy haciendo como si fuera la primera vez que lo viera y es muy gratificante. De hecho, os voy a proponer que practiquéis esto de la mente de principiante y el no juicio en la comida, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos comiendo una manzana, que lo practicamos mucho en mindfulness. Cojo una manzana y no estoy pensando, me gusta, no me gusta, si esta manzana parece que está mala. No, la estoy tocando, la estoy oliendo, la estoy mirando, me la saboreo despacio. Entonces, a esto se refiere el no juicio, la mente de principiante, la aceptación. El mindfulness practica una de las, digamos, pasos imprescindibles en la resiliencia que es la aceptación, ¿vale? Aceptar las cosas tal y como son. Por eso vamos a practicar mindfulness, para aceptar la situación que estamos pasando. El no forzamiento, es decir, el no aferrarme, el no apegarme a que quiero salir, quiero que la vida sea de otra manera. No, ahora está siendo así. Ecuanimidad, es decir, el no juicio, el equilibrio, el ceder, la confianza y sobre todo la paciencia, ¿no? Observar cuando no estamos de verdad en el momento presente y traernos de vuelta. Es la conciencia, el ser testigo de todos los eventos a medida que emergen. Y la conciencia es como el cielo inmenso, digamos, donde aparecen y desaparecen las nubes. Las nubes serían como los pensamientos, las emociones. O sea, el mindfulness nos ayuda a desarrollar un yo observador que observa todo lo que ocurre sin juzgar. Vale,
Tenemos dos formas, la manera formal y la manera informal. Os voy a poner un poquito más grande, disculpadme. A ver, vamos a ver. Decirme si veis aquí mejor. Vale, es que tengo un problema para compartirla. Ahora, vale. Bueno, como os decía, tenemos la manera formal e informal de practicar mindfulness. Entonces, yo os voy a proponer ahora maneras informales. Es decir, como estamos muchísimo tiempo en casa, y ese es el lema, yo me quedo en casa, vamos a ver qué podemos hacer para estar en el presente, para traernos de vez en cuando de vuelta al momento, de tener conciencia. Entonces, aquí os he puesto algunos tips. Pues uno de ellos, por ejemplo, es nada más que levantarme. Bueno, ahora ya no tenemos, salvo los que teletrabajamos, ¿no? Que sí que tenemos horarios, algunos pues tienen mucho tiempo, ¿no? Entonces se trata de no saltar de la cama, sino de levantarnos, hacer un chequeo atento. Ahora os voy a explicar cómo. Un chequeo atento es un poco como observar mi cuerpo. En la siguiente clase voy a continuar hablando de mindfulness y os voy a enseñar una meditación que se llama escáner corporal, que consiste en poder observar nuestro cuerpo detenidamente sin juzgar nuestras emociones, ya sabéis que están en el cuerpo, ¿no? Entonces os voy a enseñar un poquito de emociones básicas y de cómo hacer el escáner y de luego cómo recoger esta información. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer otra cosa que es la respiración atenta, que también nos puede servir nada más que levantarnos. ¿Para qué hacemos esto? Pues para saber cómo estamos emocionalmente. Es decir, hay días que nos levantamos pues más preocupados, otros días más tensos, otros días más relajados. Una noche tenía muchas pesadillas y me levanto con tensión. Entonces, es una manera de tener conciencia para no llegar y pagarlo con mi familia, por ejemplo, ¿no? Yo me levanto, observo y luego así empiezo con mayor calma. Luego también os propongo que deis tiempo, los que podéis estar acompañados en familia, los que estéis en casa, para hablar con alguien. O si no, online también se puede hacer. Ya sé que no es igual y dicen que después de esto vamos a valorar mucho los abrazos, los besos y el afecto físico, ¿no? Entonces, hablar con alguien, pero hablar con alguien de una manera distinta, como os decía, con esa escucha atenta, con la mirada, con gestos de apertura. O sea, no estoy hablando con alguien, estoy con el teléfono, estoy viendo las noticias. No, además ya os he dicho que las noticias hay que limitarlas, porque fijaros que se ha visto que, por ejemplo, estrés postraumático se puede producir en estas situaciones, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que el estrés postraumático no tiene que darse directamente a ti un caso de coronavirus, por ejemplo. Simplemente observándolo, las noticias, se ha comprobado que también se puede desarrollar el estrés postraumático. Entonces, siempre recomendamos limitar el tiempo en el que estamos exponiéndonos a material estresante, ¿vale? Como es la noticia, la televisión, etcétera. Entonces, yo os propongo que aprovechéis esto para darle mayor apertura al corazón, ¿no? Para hablar con alguien, para la escucha activa, como os decía, y para estar sin juzgar, ¿no? Ya sé que enseguida nos salta cuando hablamos con alguien esto de qué tontería lo que me está contando o dar un consejo inmediatamente. No, la escucha activa es escucho. Hacer la prueba porque realmente os van a agradecer mucho los familiares cuando les escuchéis, ¿vale? Luego también una de las cosas que os propongo pues es mientras que estéis haciendo actividades, tareas domésticas, que digamos que lo hagáis todo más lento, ¿vale? Para mirar, por ejemplo, tensiones, ¿no? Por ejemplo, si tengo que estar barriendo, en lugar de estar pensando qué rollo, qué mal, que se acabó ya, vamos a darle atención plena al barrer. Esto se puede hacer porque esto lo hablan mucho, hay un libro, ¿no? De atención plena que habla como un monje que es budista, ¿no? Que estaba en un templo, pues que de repente dijo, todas las mañanas se levantaba con eso de qué rollo, tengo que barrer y de repente dijo un día, no, pues venga, ya que tengo que barrer, pues voy a mirar los sentidos, voy a sentir el palo de la escoba, voy a ir haciendo movimientos y voy a ir observando mi cuerpo, cómo se va moviendo, etcétera. O sea que podemos dar atención plena, incluso, por ejemplo, lavando los cacharros, saliendo el jabón. Es otra manera, ¿vale? De estar en la vida, es poner atención a lo que estoy haciendo en este momento, ¿vale? Luego, otra de las cosas que os propongo es, bueno, por el piso donde estéis, tendréis un poco de espacio para caminar. Pues podemos caminar en lugar de hacerlo con el piloto automático,
podemos hacer los pasitos más lentos, ir observando cómo es caminar. Es muy curioso porque cuando hacemos este ejercicio en prácticas grupales, a veces la gente es como que no sabe andar, o sea, se nos queda esa sensación de, es que estoy prestando atención, ¿no? A los pies, a las piernas, ir prestando atención a mi respiración, caminar más rápido para ver la diferencia en el corazón, por ejemplo, ¿no? Cómo aumenta, o caminar más lento y así, ¿vale? O sea, como darle esa atención a cosas cotidianas que, por ejemplo, no doy agradecimiento, ¿no? Parece algo absurdo, ¿no? Pero, por ejemplo, no agradezco los pies que tengo, las piernas que tengo o cosas que damos por hecho en la vida, ¿no? Y una de las ciencias que se está estudiando ahora y que yo imagino que va a tener cada vez más énfasis y más en estos tiempos de ahora es la gratitud y el agradecer estar vivos, tener sol, lluvia, naturaleza, o sea, una de las cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Y esperemos que la sociedad vaya un poco más encaminada ahí después de todo este aislamiento. También os promuevo comer solos. Hacemos mindfulness eating, es decir, coger esa manzana, como os decía, tener ese espacio en el que saboreo, en el que como lento, porque fijaros que el cerebro, la saciedad, tarda hasta 20 minutos en llegar la orden. Y hay gente que come en 5 minutos corriendo. Pues vamos a pararnos, vamos a mirar el alimento. Dan Siegel lo cuenta muy bien en su libro de mindfulness, ¿no? Dan Siegel habla de cómo cuando nos hacen estos retiros tan largos en los que no tienes teléfono ni tienes nada, pues no puedes hablar con tus compañeros, ¿vale? De repente a él le dieron una manzana, creo que es, y él empezó a decir, bueno, ¿y esto? ¿Y ahora qué hago? Entonces ahí fue cuando se dio cuenta del placer de los sentidos y agradecer, ¿no? Que tenía esa capacidad de saborearlo, de estar en el alimento, ¿vale? O sea que yo os propongo esto. Luego, chequeos diarios antes de las actividades diarias. Bueno, esto significa que os propongáis, pues, por ejemplo, cada vez como, esto es como tomar una pastilla, mañana, mediodía, noche, pues antes de comer me hago un escáner corporal, que lo vamos a ver en la siguiente. El escáner corporal es observar mis pies, mis piernas, cada una de las partes del cuerpo detenidamente, o simplemente una atención a la respiración, como vamos a ver ahora. También os propongo que escuchéis música, música que os guste, que notéis el cuerpo cómo cambia, y se ha demostrado científicamente, ¿no? Cómo cambia el corazón, cómo cambia la respiración. O sea, que os centréis mucho en las sensaciones corporales, en la ducha también, al ducharnos, estar pendiente del jabón, de la temperatura del agua, pues un poco centrarnos, ¿no? En el gran olvidado que son las sensaciones somáticas. Luego labores domésticas, como os he contado, en barrer, en lavar los cacharros, lo que queráis, ¿vale? Y por ejemplo, si salimos a la compra, que ya sabéis que quédate en casa es el lema y hay que salir lo mínimo imprescindible porque es la única manera de poder contener todo esto y de poder bajar el número de contagios, pues antes de volver a casa, por ejemplo, justo antes hacer un chequeo, ¿no? Y soltar la musculatura y hacer un poco de respiración. Esto lo podemos hacer cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no? Vuelvo del trabajo y observo cómo estoy, ¿vale? Entonces, prácticas formales, hoy vamos a practicar la respiración atenta, el escáner corporal el próximo día y la autocompasión también la vamos a practicar el próximo día, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en la respiración atenta y una práctica de compasión, que es el Tonglen, que ahora explicaré lo que es, ¿vale? Antes de hacerlo. Entonces, la autocompasión y la compasión forman parte de un programa del que yo soy instructora, que es el programa del cultivo de la compasión, que es un programa muy bonito de 8 semanas, en las que practicamos en la primera semana mindfulness como la base para establecer una mente relajada y a partir de ahí poder practicar la autocompasión. Empezamos con compasión a seres queridos porque es como más fácil tener sentimientos de compasión a alguien a quien quiero y luego dirigimos esto hacia nosotros mismos. Luego en la tercera y en la cuarta semana vamos a practicar meditaciones de amor a uno mismo y de compasión, es decir, de conectar con mi propio sufrimiento como si fuéramos nuestros mejores amigos. Y luego las últimas 4 semanas lo que vamos a practicar es compasión, lo vamos a extender a personas neutrales, es decir, lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos haciendo compasión a los médicos, que es gente que no conocemos, a los de los supermercados, a los policías, a toda la gente que está trabajando para proporcionar que los demás podamos tener medios suficientes. Pues esto hacemos. Y luego extendemos también la compasión a personas difíciles, no queriendo ser amigos de ellos, pero sí viendo que sus acciones inhábiles son debido a que no tienen necesidades cubiertas y que deseamos que las puedan cubrir para que dejen de hacer daño
Y luego extendemos la compasión, algo que yo creo que estamos empezando todos a valorar, ¿no? Que es salir al campo, salir al aire libre. Extendemos la compasión al universo, ¿vale? Y es un programa, yo os digo, muy transformador. Todos los alumnos dicen que es realmente, ¿no? Cómo cambiamos, y fijaros que empezamos con lo auto para luego extenderlo. Hoy vamos a hacer una práctica que se llama Tonglen, que está basada en las meditaciones tibetanas, que consiste en algo que es contraintuitivo, que es en inhalar el sufrimiento, por ejemplo, de la población que está sufriendo, y exhalar justo lo contrario, amor y luz. Los seres humanos es justo lo que pensamos es, no, 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 yo voy a inhalar luz y voy a exhalar toda la tensión, todo lo malo. No, pues vamos a aprender a hacer algo muy transformador. Esta práctica se hace con enfermos terminales y la gente siente la energía del Tonglen. De hecho, cuando yo en los grupos de mindfulness que hacemos de compasión, la gente lo practica, y por ejemplo, un compañero cuenta una cosa, se cierra los ojos y se hace la práctica que os voy a enseñar ahora de inhalar esa preocupación en forma de nube o en forma de humo, como queramos, y exhalamos luz. Y os aseguro que todos los alumnos dicen que sienten como el otro le está mandando buenos deseos. Esa energía que se moviliza es una energía muy potente, ¿vale? Y hoy vamos a hacerlo, luego os voy a contar cómo, ¿vale? Entonces, vamos a practicar, vamos, ya es momento de practicar, vamos a hacer la práctica de la respiración atenta, que como os digo es la base porque nos va a enseñar en qué estado emocional nos encontramos y cómo nos sentimos, ¿vale? Entonces lo que os voy a pedir a todos es que por favor practiquéis conmigo, ¿vale? Entonces, os voy a proponer que, perfecto, que cerréis vuestros ojos, que os pongáis en una postura cómoda, no sé si estáis en una postura cómoda, todos. Y vamos a empezar, ¿vale? Yo voy a dejar de compartir para distraeros, porque quiero que os centréis en la práctica que vamos a hacer en estos momentos, que como os digo, es la base de todo lo que vamos a hacer. Entonces ponemos una postura cómoda, y vamos a empezar a ser conscientes de nuestro cuerpo, de cómo estamos sentados o tumbados. Estáis en una esterilla, pero no es necesario, en una silla lo podéis hacer. Y vamos a empezar a hacer respiraciones que llamamos de limpieza. De tal manera que inhalo profundo el oxígeno y exhalo por la boca la energía vieja y gastada. Inhalo profundo el oxígeno, exhalo por la boca la energía vieja y gastada. Inhalo y al exhalar libero toda la tensión que hay en mi cuerpo, en mi mente. Soltamos las tensiones del rostro, relajamos la mandíbula, soltamos los hombros. Y desde aquí dirigimos la atención al flujo de la respiración, entrando y saliendo del cuerpo. Puede ser útil focalizarte en alguna zona del cuerpo donde sientas la respiración de forma clara, o bien el abdomen, cómo se infla y desinfla, o bien el pecho, cómo sube y baja, o bien en la nariz entrando y saliendo.
Y al dirigir la atención al flujo de la respiración momento a momento, nos vamos a dar cuenta de que la mente se va a los ruidos externos, a los pensamientos, a los sentimientos. Y la práctica no consiste en que esto no ocurra o pelear cuando esto sucede, simplemente en notar cuando nos distraemos y con paciencia volver al presente una y otra vez. Vamos a practicar esto por algunos momentos, sintiendo que el aire entra y sale, trayéndonos de vuelta con paciencia cada vez que nos distraemos. Si es suficiente concentrarte en las sensaciones y te es útil, sigue con esto. Pero algunas personas necesitan apoyo, como contar las respiraciones del 1 al 10, de tal manera que cuento 1 cuando inhalo y exhalo, 2 inhalo y exhalo, y así hasta llegar al 10. Si me pierdo, vuelvo a empezar desde el número 1. A otras personas les es útil etiquetar la respiración de tal manera que dicen inhalo, exhalo, in, out. Poner una etiqueta es útil a veces. Pues bien, os propongo que elijáis uno de estos tres métodos, o bien notar las sensaciones allá donde se es más natural, en el abdomen, en el pecho o en la nariz, o bien contar del 1 al 10. 1 inhalo, exhalo, 2 y así hasta llegar al 10 y volver a empezar. O bien simplemente etiquetar. Inhalo, exhalo. Durante unos minutos, en silencio, os propongo centraros en uno de estos tres métodos. Si tu mente se distrae y es normal, volvemos con amabilidad a la respiración. Empezamos durante unos minutos en silencio. Si tu mente se distrae, volvemos con amabilidad a la respiración. Si tu mente se distrae, volvemos a la respiración.
Suavemente y a tu propio ritmo. Volvemos. Muy bien. Bueno, y ahora que estáis en modo meditación y mindfulness, vamos a practicar el Tonglen. Entonces, el Tonglen, como os decía, es algo que nos puede parecer contraintuitivo, que es inhalar el sufrimiento. ¿Por qué practicamos el Tonglen? Pues porque primero vamos a hacer un Tonglen en el cual primero vamos a empezar con nuestro propio sufrimiento y luego lo vamos a ir extendiendo. Porque necesitamos, como os digo, fortalecer en estos momentos la interdependencia y la humanidad compartida. El Tonglen nos ayuda a esto. Y como os digo, cuando se practica en pareja, si lo queréis hacer con algún miembro de vuestra familia, que os cuente un problema y vosotros hagáis esta práctica de Tonglen, de inhalar el sufrimiento y exhalar luz y amor, os aseguro que si la otra persona se mantiene concentrada con los ojos cerrados, va a notar cómo le llega también. Entonces, de nuevo, vamos a terminar con el Tonglen, ¿vale? Ya que estáis en modo mindfulness, os voy a pedir que de nuevo cerréis los ojos. Y bueno, empezamos siempre haciendo respiraciones. También os recomiendo que hagáis estas respiraciones cuando habléis con alguien, antes de hacer algo. Esto que os decía, ¿no? De antes como la pastilla, antes de comer, antes de desayunar, que hagamos estas respiraciones, ¿vale? Ajustamos la postura para reflejar una disposición abierta, atenta, relajada, despierta. Tomando respiraciones de limpieza, inhalando por la nariz y exhalando completamente por la boca. Aprovecha cada exhalación para soltar, liberar cualquier tensión que hay en tu rostro, en tu pecho, en tu abdomen, en tus hombros, en tus brazos. Y gradualmente nos adentramos en el flujo natural de la respiración como eje de nuestra atención y descansamos nuestra conciencia en la sensación de respiración entrando y saliendo del cuerpo, trayendo este gesto de mindfulness, de calidez, de no juicio en nuestra experiencia. Y quizás más que focalizarte en la atención en la respiración como una técnica, mira si puedes descansar en la espaciosidad de la respiración, dejando que la vida te respire sin sobreesforzarte. Y esta espaciosidad que se refleja en el libre fluir de tu respiración, pasando por tu cuerpo, también se refleja en la espaciosidad de la conciencia, de la cual surgen pensamientos, sonidos, emociones, imágenes, sin aferrarnos a nada, sin pelear contra nada. Y desde aquí, desde esta espaciosidad de la respiración, también sintiendo la estabilidad y la firmeza de tu postura, trae a tu mente una dificultad o estrés que tengas actualmente. Un sufrimiento que no sea de 0 a 10 del 10, pero un poquito sufrimiento. Y mira si puedes traer esto a la mente sin perder del todo el espacio, la espaciosidad, conectando con este sentido de estrés, de preocupación, de tensión. Quizás notes una tensión corporal en torno a ello. Te invito a hacer el siguiente experimento. Te invito a imaginar que puedes inhalar parte de ese estrés o dificultad con la intención de aliviarlo, como si pudieses aspirar parte de esa dificultad y al exhalar un profundo anhelo de que estés bien, de que tengas paz y alegría, de que encuentres espaciosidad y recursos en torno a esta situación. Inhala tu propia dificultad, puede ser en forma de nube, de humo. Y al exhalar, imagina una luz o nota
algo amoroso, creando espacio, confianza, calidez. Incluso al momento de exhalar puedes añadir frases autocompasivas. Que pueda ser feliz, que encuentre paz y alegría, que encuentre en mí recursos para aliviar mi sufrimiento. Y observa qué ocurre a medida que inhalas y exhalas para ti lo mejor que tienes. ¿Qué ocurre cuando exhalas para ti? Tu propia comprensión, empatía y motivación de apoyarte. Y ahora soltamos las imágenes y volvemos a nuestro foco de atención, a la espaciosidad. Ahora trae algún ser querido, amigo, familiar que esté pasando por algún distrés, dificultad. Elige algún sufrimiento que no sea demasiado agobiante. Imagina que el ser querido, de él tomas el sufrimiento en forma de nube. Conecta con esta motivación de ayudar al sufrimiento a través de inhalar parte de eso, el sufrimiento del ser querido que nos genera incertidumbre, ansiedad, tristeza. Vamos a hacer algo diferente. Inhalamos parte del sufrimiento. Con ese coraje de inhalar, ese sufrimiento lo tomamos en el centro, en nuestro pecho, en nuestro corazón, pudiendo exhalar luz, energía de amor a este ser querido. Si eres visual, puedes imaginar una esfera de luz o cualquier dispositivo que te ayude en tu imaginación, notando cómo se va filtrando, intercambiando, purificando. Que al hacer esto puedes notar confianza de que puedes hacer algo más grande, que realmente hay espacio dentro de tu corazón, recursos. Y respira esta confianza. Ahora te voy a pedir ir un poquito más ampliando este ejercicio de Tonglen, poder escoger algún grupo de población o a la población entera o alguien, un grupo con el que tengas esa sensación de altruismo. Quiero que te imagines algún sufrimiento, por ejemplo, la gente que ahora está sufriendo con el coronavirus, la gente que está en los hospitales, los médicos, aquel colectivo con el que más empatía tengas. Quiero que hagas exactamente igual que con el ser querido. Inhala el sufrimiento en forma de nube, humo, de energía, de sufrimiento. Y con ese coraje de inhalarlo, tómalo en el centro de tu corazón y nuevamente imagina una esfera de luz, cualquier dispositivo, esa energía de amor por el cual sale luz, compasión, amor, energía de fuerza a través de este espacio que hay en tu corazón, esos recursos que hay dentro de ti. Y respira en esta confianza. Inhala este sufrimiento y exhala con esa energía de amor.
de que puedes hacer algo más grande, que siempre se puede hacer algo. Y respira en esta confianza. Inhala ese sufrimiento y exhala. Y ahora suelta las imágenes. Simplemente quédate en esto, en la estabilidad, en el vasto espacio de la conciencia, en el cual aparecen fenómenos. Si ahora tomamos 2 o 3 respiraciones profundas, y suavemente y a tu ritmo, vuelve conmigo. Muy bien. Espero que hayáis practicado, que os haya gustado. A ver, un apunte que os doy es que algunos de vosotros a lo mejor no sois visuales. No os preocupéis, o sea, si no os vienen imágenes, simplemente notar en vuestro cuerpo esa energía de amor, esa energía de sufrimiento. Los que seáis visuales, fenomenal, pero que no hay como objetivo ser visual. O sea, no lo vais a hacer mejor porque seáis más o menos visuales. Algunas personas son más somáticas, otros son más de pensamientos, hay diferentes canales, ¿vale? Pero esto es importante también que lo sepáis, ¿vale? Que no tenemos que ser muy visuales, tener una nube o imaginar no, o sea, los que seáis somáticos, pues notáis esa energía, cómo entra, cómo sale, desde ahí, ¿vale? Bueno, voy a dejar unos minutines para dudas. Como os comentaba, para la siguiente sesión que vamos a hacer viernes próximo, vamos a continuar con mindfulness. Sí me gustaría dejar espacio si hay alguna pregunta, si está todo muy claro y que podáis practicar estas 2 meditaciones. Por ejemplo, la de la atención a la respiración la podéis hacer, como os digo, antes de comer, antes de tal, varias veces al día es genial practicarla, lleva muy pocos minutos. Y luego la otra la podéis hacer, pues por ejemplo, de manera formal, ¿no? Una vez al día. Yo el Tonglen le estoy practicando mucho para mandar esa energía a la humanidad que creo que es necesaria en estos momentos en el que hay tanta gente sufriendo. Muy bien, estoy mirando a ver si tenéis alguna duda. Queda todo clarísimo. Os dejo un minutito por si alguno se anima a preguntar, que todos aprendemos juntos. Yo os animo siempre a hacer preguntas. Vale, veo que no hay ninguna pregunta, que está todo clarísimo. De todas formas, en la siguiente clase también me podéis preguntar si os queda alguna duda y deseo que podáis estar mucho en el presente, como os cuento, que en estos momentos es súper importante. Acordaros que hemos hecho 2 prácticas, la atención a la respiración, que ya os digo que es la base de todas, que la respiración nos da ya mucha información de qué estado emocional tenemos, si estamos agitados, hiperactivados, si estamos hipoactivados, nos da mucha información, ¿vale? Y luego el Tonglen que lo podamos practicar pues en estos momentos en los que se necesita tanta humanidad, tanta, tanta no este de yo quédate en casa, lo hacemos por todos, por mí y por todos, ¿no? Para que podamos frenar todo esto. Sí quiero dar un agradecimiento, ¿no? A todos los que habéis estado acompañándome y un agradecimiento a todas las personas que están trabajando tantas horas para hacer posible, ¿no? Que todos la humanidad estemos bien.
y desearos pues que estéis mucho en el presente y que podáis disfrutar de los que estéis con la familia, de esos momentos de risas, de juego y tomar esto como un tiempo, como os decía, de volver al hogar. Así que sin más, veo que no hay preguntas. Sí, tengo una pregunta. Genial. Vale, lo voy a leer. Vale, Nerea, muchas gracias. Buenos días en primer lugar. Gracias. En segundo, me diagnosticaron déficit de atención por altas capacidades. Pues te viene fenomenal, Nerea, el mindfulness. El mindfulness se ha comprobado científicamente la ayuda que tiene en déficit de atención. Es muy buena porque lo que estamos entrenando es el prefrontal, que es justo el que en déficit de atención funciona de una manera distinta, por decirlo de alguna manera. Entonces, la atención a la respiración es básica, es muy bueno y qué bien, o sea, lo de tener altas capacidades compensa, aunque a veces es verdad que las altas capacidades hacen ver más cosas, ¿no? De lo normal. Te, te aconsejo indudablemente que vuelvas a ti, que estés contigo, o sea, que prestes mucha atención a tus emociones, que aunque haya cognitivamente esa alta capacidad, que también practiques mucho, ¿no? El estar contigo, con tus sensaciones somáticas. El próximo viernes vamos a hacer el escáner corporal, que también se practica mucho en déficit de atención, o sea, que te lo recomiendo. Muchas gracias, Nerea, por tu pregunta. Y luego, Miriam, muchas gracias, me ha servido la práctica, me alegro un montón y espero que os ayude muchísimo a vivir todos estos momentos tan difíciles y de verdad que merece la pena practicar, que yo llevo ya muchos años siendo instructora de mindfulness y os aseguro que la gente eh, habla de cómo empiezas a vivir en el presente, de cómo empiezas a valorar los pequeños detalles. Luego tenemos a Mariela, solo quería agradecerte, gracias, gracias, muy enriquecedor. Gracias a vosotros, de verdad. O sea, yo no os podéis imaginar lo que agradezco el poder poner estos granitos para poder ayudaros a llevar lo mejor posible estos momentos tan difíciles. Gracias. Muy bien, yo creo que no hay más. Ah, yo os sugiero una práctica antes de terminar, ¿vale? Os sugiero que todos los días en la mesilla de noche tengáis un papel y pongáis 3 cosas que agradecéis al día, que vamos a empezar a practicar la gratitud, que lo vamos a ver también en la siguiente clase, ¿vale? Agradecemos estar vivos, agradecemos un abrazo, agradecemos cosas pequeñas, ¿vale? Porque el mindfulness va mucho de esto, de cositas pequeñas, de los sentidos, como os decía, ¿vale? Entonces, eh, 3 cositas, ¿vale? Luego, si alguno se anima a compartirlo en la siguiente sesión, sería genial, ¿vale? Como os digo, el sol, la lluvia, o sea, lo que queráis agradecer, ¿vale? Una fruta que os hayáis comido, que la hayáis hecho con conciencia plena. Estupendo. Adi, muchísimas gracias, me siento súper bien. Me alegro muchísimo que os haya gustado. Vamos a continuar la siguiente clase con mindfulness, porque en mindfulness hay muchas prácticas, ¿vale? Y en la siguiente vamos a hacer la gratitud, vamos a practicar el escáner corporal y vamos a trabajar la autocompasión, que os va a encantar, el amor a uno mismo. Es muy bonita estas prácticas, ¿vale? Vale, Nerea otra vez, tiendo a vivir en el pasado, quizás por autoprotección, y esto me hace sufrir. Pues mira, te recomiendo un libro que son personas altamente sensibles, ¿vale? Nerea, os voy a dejar mi correo electrónico por si me tenéis que escribir alguna cocina, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí. Un segundo. De todas formas, también en la clase siguiente me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Vamos a ver si lo escribo correcto. Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? noeliamata@psicólogos.com. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, insisto, os mando un saludo muy grande y nos vemos en la sesión siguiente. Gracias.